Buen día, estimadas, estimados estudiantes. Les habla el doctor Rosell. Como ustedes saben, están viendo en pantalla el tema de teoría que nos corresponde, es la relación de la periodoncia con la odontología restauradora y la rehabilitación oral. Entonces, en ese sentido, iremos empezando indicando que la salud periodontal es una condición absolutamente indispensable para cualquier tratamiento. Saben que siempre en clínicas lo que se hace es el paciente se deriva a periodoncia para que esté preparada todo para cualquier tratamiento, ya sea de cirugía, de exodoncia operatoria, etcétera, para todo absolutamente. Entonces, para lograr los objetivos terapéuticos se debe tratar de controlar la infección periodontal previamente, la infección periodontal activa y toda patología presente antes de iniciar la odontología restaurativa, estética y de implantes. Entonces, en este sentido, diríamos que los márgenes gingivales tienen que estar siempre estables para que las restauraciones sean más predecibles, porque si hacemos una restauración en un margen gingival con signos de inflamación, esto es segurísimo que va a llevar a un fracaso. Por otro lado, la estética también es determinante que sea tomada en cuenta previa al tratamiento periodontal. No se logra el éxito de los procedimientos estéticos y de implantes sin procedimientos periodontales. O sea que reiteramos, si es que tenemos que hacer cualquier maniobra, cualquier tratamiento, reitero, debemos hacer previamente el tratamiento periodontal. Los tejidos periodontales, tanto de protección y de soporte, tienen que estar absolutamente sanos y con toda la salud para poder proceder a cualquier acto restaurativo, etcétera. La preparación del periodonto para la odontología restaurativa se divide en dos fases. Primero, el control de la inflamación periodontal. Entonces, ¿eso qué lo logramos? Simplemente con el tratamiento que realizamos en clínica, o sea, el destartraje, el profilaxis, lo que corresponda, ¿no? Entonces, y para esto también podemos llegar posteriormente, si se da el caso, a cirugías previas a cualquier otro tratamiento. Entonces, la cirugía periodontal preprotésica o tal vez incluso para operatoria dental. Aquí tenemos la secuencia del tratamiento en la preparación del periodonto para la odontología restaurativa. Primero, el control de la enfermedad activa, como hemos indicado. En este caso, el tratamiento de emergencias. Por decir, dientes que ya no tienen remedio deben ser extraídos, lógicamente, siempre desde un inicio las instrucciones de higiene oral en el paciente, luego el raspado alisado radicular, una reevaluación y la cirugía periodontal si se diera el caso. El tratamiento ortodóntico también es complementario, pero como sí reitero, siempre el tratamiento periodontal inicial. La cirugía preprotésica. Tratamiento de problemas mucogingivales. Ustedes saben que en cualquier situación que se presentaría algún problema mucogingival, por decir agrandamientos, encía insertada muy angosta, etcétera, deben ser tratados previamente a las prótesis. La conservación de la morfología del reborde después de una extracción dental. Se debe tomar en cuenta siempre que la morfología después de la exodoncia debemos cuidar en lo posible, si se diera el caso, si fuera posible, hacer un injerto de hueso para preservar la morfología del reborde. Luego, procedimientos de alargamiento coronal. Ustedes saben, cuando hay necesidad, si hay un agrandamiento o si tenemos alguna caries subgingival, etcétera, tenemos nomás que proceder previamente con esta pequeña cirugía que es el alargamiento coronal. Y la reconstrucción del reborde. Esto estamos reiterando. Luego, las indicaciones. ¿Cuándo se debe hacer el alargamiento coronario? Cuando hay caries o fracturas subgingivales. En estos casos, necesariamente tenemos nomás que alargar, hacer que el margen gingival lo posicionemos en una posición, perdón la reiteración, más hacia apical. O sea, cuando hay caries o fracturas
El alargamiento clínico coronal inadecuado para la retención. Es decir, cuando hay un alargamiento clínico coronal que no esté bien realizado o bien establecido, tiene que ser nomás corregido con esta cirugía del alargamiento coronario. Alturas gingivales desiguales o no estéticas, particularmente en los sextantes 2 y 5, tenemos que tomar muy en cuenta la estética. Ahí tenemos que igualar el margen gingival de la encía. Como las piezas vecinas, tenemos que tomar en cuenta para que no haya esa situación frente a las piezas de la arcada antero-superior, antero-inferior. Las contraindicaciones del alargamiento. La cirugía crea un resultado que no es estético. Si es que vemos que, poniendo el caso del ejemplo anterior, vemos que si el alargamiento está haciendo que la pieza que en cuestión no sea estéticamente establecida, entonces no se puede realizar este alargamiento. En tal caso tendríamos que ver alguna planificación distinta para sustituir esta contraindicación. Las caries o fracturas profundas que requieren una extracción ósea excesiva en los dientes contiguos. O sea, que referimos cuando tenemos caries que son muy profundas, necesariamente tenemos que hacer una osteotomía, y en estos casos las piezas vecinas, por supuesto que también van a tener que ser afectadas en la osteotomía. Luego, el diente es un riesgo restaurativo deficiente. O sea, está contraindicado cuando el diente es un riesgo restaurativo deficiente. Lógicamente, si no se puede hacer por esta razón, tenemos nomás que evitarnos del alargamiento. Se recomienda por lo menos 2 meses de cicatrización después de la realización de la cirugía. O sea, cuando hacemos un injerto, puede ser libre o pediculado, entonces este tejido blando debe tomarse un tiempo de cicatrización mínimamente de 2 meses antes de iniciar cualquier cirugía restauradora, porque en ese lapso de 2 meses recién podríamos indicar que hay una regeneración, una nueva inserción, etc. Luego, los procedimientos del alargamiento coronal se realizan para brindar una forma de retención dental. Por supuesto, si tenemos por decir, una pieza con pérdida grande de tejido coronario, nosotros tenemos que realizar el alargamiento. ¿Con qué objetivo? Para que haya una retención buena para la restauración protésica planificada. Entonces, a eso se refiere esta situación. Es importante también que en la cirugía del alargamiento el ancho biológico. Esto ustedes saben perfectamente que el espacio biológico es la zona donde debemos tener mucho, sumo cuidado. Vamos a ver más adelante por qué motivo. Se recomienda que haya por lo menos 3 milímetros entre el margen gingival y la cresta ósea. O sea que tenemos que tomar en cuenta, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto permite que el ancho biológico adecuado, cuando la restauración sea colocada, debemos colocar la restauración respetando 1/2 milímetro dentro del surco gingival. Como máximo 1/2 milímetro, más allá no podemos, sino ya tendremos una contraindicación absoluta. Ahí pueden ver ustedes. Como ustedes pueden notar acá, este es el ancho biológico, el esmalte, bueno, el surco, la encía, el esmalte donde está insertado el epitelio de unión, que tiene una medida aproximada de 1 milímetro. El epitelio de unión, constituyendo el ancho biológico que hemos dicho, y la inserción del tejido conectivo. El tejido conectivo gingival insertado ya en el cemento radicular. Entonces, entre estas 2 estructuras anatómicas tiene que haber aproximadamente 2 milímetros del espacio biológico, y el espacio, el ancho biológico que debemos tomar muy en cuenta para la restauración. Bueno, quitamos el hueso, el ligamento, el cemento. Entonces, viendo esta otra imagen, vemos que la colocación del margen restaurador, les decía, unos 5 milímetros, medio milímetro, 0,5 milímetros
después del margen. Estamos viendo el margen, lo que hemos visto acá, el margen que está más o menos, saben, este margen surco gingival mide, aquí está exagerando, unos 0,69, pero sabemos que en muchos casos es 1 milímetro, 1,5 milímetros inclusive. La cosa es de que del margen, la restauración, se supone que esta es la restauración, simplemente podemos entrar hasta medio milímetro más hacia el surco gingival. Estamos acá respetando el espacio biológico que hemos indicado en el anterior. Aquí tenemos el ancho biológico, el epitelio de unión que hemos indicado, que está en la pieza dentaria, de 1 milímetro aproximadamente, y la inserción del conectivo, los 2 milímetros que hemos indicado. Y acá lo que sí se resalta es que se tiene que tomar en cuenta simplemente hasta medio milímetro de profundidad de la restauración y por supuesto la continuidad con la anatomía dentaria. A eso se refiere esta situación. Aquí podemos ver en esta figura la inflamación gingival alrededor de las coronas puede tener distintas causas. Se puede con invasión del espacio biológico. Lo que hemos visto en la anterior imagen, esta es la respuesta a eso. Restauraciones pueden estar muy bien estéticamente, muy bien hechas, bonitas, etcétera, pero al no haber tomado en cuenta ese medio milímetro que hemos indicado que puede entrar la restauración en el surco gingival, aquí se habría entrado tal vez hasta 1 milímetro. Inmediatamente se colocaron las restauraciones, quedó muy bonito, el paciente se ve bien, pero ya a las semanas retorna con este problema que tiene que ser subsanado ya, porque esto va a ser frecuente. Y ustedes saben que estéticamente y funcionalmente esto está totalmente contraindicado. Ahora acá tenemos un tejido blando de más de 3 milímetros, lo que les decía, un surco, fíjense ya, con pérdida de inserción. Un tejido blando de más de 3 milímetros entre el hueso marginal, la cresta ósea, con una encía insertada inadecuada y permite el alargamiento coronario por medio de una gingivectomía. Acá ya no hay hueso, no se debe realizar, no es necesario la osteotomía. Entonces, ¿qué se hace? Como está viéndose en la figura, la eliminación de esta encía, una pequeña gingivectomía para lograr los 3 milímetros que hemos dicho que debe existir entre la cresta marginal y la cresta ósea, el margen gingival, y la cresta ósea. Eso es lo que se debe conseguir con esta pequeña gingivectomía. Acá vemos otro caso. 2 milímetros desde el margen gingival a la cresta ósea, con un tejido blando de menos de 3 milímetros entre el hueso y el margen gingival, o una encía insertada que no es adecuada. Estamos viendo una encía insertada que no es adecuada, se requiere un procedimiento de colgajo y nuevo contornado óseo para el alargamiento. En este caso, al contrario que el anterior, no simplemente se hace una gingivectomía, sino lo que ya se hace, como están viendo en la figura, una osteotomía. Ustedes saben que la osteotomía consiste en rebajar el reborde óseo en torno a la pieza dentaria. Si hacemos acá la corrección del margen, del tejido óseo, estamos hablando de gingivoplastía. En cambio acá, en la pieza que está en contacto con el ligamento periodontal o la pieza que está soportando directamente la pieza, es la osteotomía. Entonces acá se ha realizado una osteotomía de 1 milímetro para lograr esta distancia que hemos indicado de 3 milímetros entre el margen gingival y la cresta ósea alveolar. Aquí dice por lo menos 1 milímetro de estructura dental para la colocación y retención del margen. Todo lo que hemos visto en lo anterior, lo que se decía, los 4 milímetros. Se ha tenido que hacer la gingivectomía para conseguir los 3 milímetros. Si se ha tenido que hacer la osteotomía, todo lo que hemos visto en las 2 diapositivas anteriores. En el caso de caries o fractura, se debe proporcionar por lo menos 1 milímetro de estructura dental sólida por encima del margen gingival
para una restauración apropiada. Ahora estamos resumiendo todo lo que hemos indicado. Si se da el caso de hacer osteotomía, si se da el caso de hacer simplemente gingivectomía, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es esta distancia de 3 milímetros entre estos dos reparos anatómicos. Ahora acá vemos el ancho biológico de 2 milímetros. Acá ya estamos hablando en cifras ya redondas, lo que hemos indicado, ¿no? El tejido conectivo, el epitelio de unión, constituyen el espacio o el ancho biológico, por lo cual debemos respetar. Lo que hemos indicado, que acá puede entrar hasta medio milímetro para respetar el espacio biológico. Nunca podemos llegar hasta acá con nuestra restauración. 1/2 milímetro y después ya va a ser el resultado satisfactorio. El surco de 1 milímetro, estamos viendo que acá están los 3 milímetros que hemos indicado, del margen gingival a la cresta ósea. Todos estos detalles están viendo ya, está resumido. Entonces, vemos en este otro caso lo que les indicaba. Ramificaciones de una violación del ancho biológico. Estamos viendo acá cómo se ha invadido más allá del espacio biológico. Si se coloca el margen restaurativo dentro de la zona de inserción, en la superficie mesial de este incisivo, dentro de este izquierdo, incisivo lateral, no se ha perdido hueso. Estamos viendo que no hay pérdida de hueso acá, a diferencia de este otro lado. Pero hay inflamación gingival persistente. Y esto no puede ser. ¿Por qué? Simplemente porque se ha invadido el espacio biológico. En la superficie distal del incisivo central izquierdo hay pérdida ósea y se ha restablecido el ancho biológico normal. Esto, lamentablemente, una iatrogenia indicaríamos al haber colocado esta restauración, una corona fija, que puede haber estado bien realizada, pero no se ha respetado el espacio biológico. En este caso está con la inflamación constante, en este caso el propio organismo ha dado lugar a que este espacio biológico migre hacia apical. Esa es una suerte. Lo que no está sucediendo acá, sucedió acá, pero noten ustedes cómo migra la adherencia epitelial y la inserción del tejido conectivo. Acá nuevamente pueden ver ustedes el ancho biológico. Tejido conectivo, 2 milímetros, exagerando ya acá, 2 milímetros. Y 1 milímetro del epitelio de unión. El surco, 8 milímetros. Acá ya estamos hablando de 4 milímetros. 4 milímetros entre el margen gingival y la cresta del margen, la cresta ósea, perdón. Entonces, ahí están las situaciones de distinta forma. Acá tenemos el caso de este paciente, se fracturó el incisivo central izquierdo en un accidente 12 meses antes y se restauró en el momento. El paciente no está satisfecho con la apariencia del tejido alrededor de la restauración. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes pueden ver, seguramente inicialmente tenía esta forma, pero y al restaurar por un accidente, y como saben acá estéticamente, se le ha debido hacer este tratamiento inmediatamente, pero posteriormente. Las consecuencias simplemente por no respetar esa situación del ancho biológico. Aquí estamos haciendo las cirugías periodontales preprotésicas. ¿Qué tipo de cirugías se realizan previa a las prótesis? Aquí podemos ver nosotros la de colgajo. Para una prótesis está haciendo el levantamiento de colgajo para hacer el respectiva reposición luego seguramente apicalmente. Luego la hemisección. Estamos hablando de preprotésicas. Si se ha dado el caso de que esta raíz no ha tenido otra alternativa que la exodoncia, se hace la hemisección para en todo caso utilizar este resto de la pieza como pilar para una restauración fija. Acá tenemos la técnica de sección radicular. Esta era de una hemisección, al cortar a la pieza en dos, acá se está haciendo
la resección simplemente de una raíz, de una pieza multiradicular. Luego el alargamiento coronario, que hemos hecho mención en todos los anteriores diapositivos, también de acá lo que decías, son cosas, pilares muy pequeños. Con el alargamiento vamos a lograr retención para la planificación de las restauraciones respectivas, pero siempre tomando en cuenta el restablecimiento del espacio biológico. El espacio biológico es elemental en todo esto. Finalmente, la tunelización. La tunelización, donde están viendo ustedes, el paciente ya tiene que utilizar los cepillos interdentarios para su aseo. Seguimos con las preprotésicas. Acá tenemos engrosamiento del área edéntula. ¿Qué sucede? Si se fijan ustedes acá, una pequeña situación que no es mucho, puede ser 1 milímetro, pero hay estéticamente, si el paciente la línea de la sonrisa la tiene alta, esto se ve estéticamente muy mal. Entonces, ¿para qué se hace esto? En un injerto de tejido conectivo, se hace el levantamiento de colgajo, se coloca el tejido conectivo y se logra que este margen gingival estéticamente esté mucho mejor, más predecible con la cirugía preprotésica. Luego, el aumento de la altura del área edéntula. También de ustedes como acá la zona, peor si es estéticamente visible, se debe hacer el aumento con injerto de encía libre. Esto es lo que las cirugías previas para las restauraciones protésicas, la preservación de la cresta ósea. Bueno, lo ideal sería que actualmente hagamos esto. Tenemos este resto radicular que vamos a realizar la exodoncia. Lamentablemente vamos a tener que esta cresta ósea ha reabsorbido por efecto de la infección, etcétera. Lo ideal sería hacer la exodoncia con todo cuidado, el curetaje respectivo y la colocación de un injerto para posterior restauración protésica. Luego tenemos la cirugía mucogingival. Por decir, acá tenemos una encía insertada muy delgada, hacemos la cirugía mucogingival para recuperar nuestra encía, que es muy importante. El injerto de encía libre, como ustedes están viendo acá ha habido una recesión bastante significativa. Si se fijan con la pieza vecina, se está haciendo un injerto de encía libre para recuperar la estética en estas piezas. Además de la estética, la funcional y seguramente la hipersensibilidad dentaria que debe haber en estas piezas de estas zonas anterior inferior. Luego la regeneración tisular guiada, que igualmente ustedes ya la conocen esta. Están viendo cómo se logra el levantamiento del colgajo, la respectiva preparación del defecto, etcétera, la colocación de la membrana para recuperar el tejido perdido. Los implantes. Acá tenemos ya las zonas edéntulas totales, edéntulas parciales y los implantes unitarios e implantes inmediatos a la exodoncia. Si se hace una exodoncia, se puede colocar inmediatamente los implantes, etcétera. Si se tratara de un paciente desdentado total, igual se pueden hacer estos implantes para, mediante barras, colocar sus prótesis implantos soportadas. Acá están viendo ustedes ya el implante colocado con su tornillo de cicatrización. También ustedes la encía queratinizada. Lo que debemos hacer, como hemos indicado en el anterior caso, hacer un injerto para lograr la zona que esté con encía queratinizada, puesto que acá, no habiendo esta, con toda seguridad acá se va a presentar una mucositis perimplantaria o la perimplantitis también. Siempre debe haber entonces la queratinización en torno al implante. Como se está viendo acá, la queratinización, la regeneración tisular guiada que hemos indicado y el injerto óseo alrededor en torno a los implantes. El alargamiento coronario, otra vez, nuevamente estamos indicando acá, respetando siempre el espacio biológico. El espacio, al hacer el alargamiento coronario, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando
espacio biológico un tanto hacia apical. Por supuesto que puede ser 1 milímetro, 2 milímetros, no mucho tampoco. Tenemos que respetar la situación de la relación corono-radicular. Las indicaciones. Pues bueno, el objetivo, que es el alargamiento, conseguir suficiente estructura dentaria sana para una buena retención. Estamos reiterando acá de la futura restauración sin alterar el espacio biológico de inserción. Hemos visto en un caso si es simplemente con una gingivectomía o si se diera el caso con una osteotomía. Las indicaciones, siempre que exista la necesidad de tallar un diente para recibir una corona, estamos indicando que es necesaria el alargamiento coronario. Las medidas clínicas y radiográficas nos permiten determinar si el margen del tallado en alguna superficie del diente se localiza a menos de 3 milímetros, reiteramos nuevamente, de la cresta ósea y el margen gingival. Las indicaciones, nuevamente acá, caries localizadas subgingivalmente, muy próximas o invadiendo el surco gingival, sustitución de prótesis o restauraciones cuyos márgenes están localizados subgingivalmente, también podemos hacer estas restauraciones que estarían constituyendo ser una iatrogenia anterior. Las fracturas dentales invadiendo el espacio biológico, que también ya lo hemos indicado, la exposición de la superficie dental para aislamiento absoluto. Siempre se debe hacer el uso de la aplicación de la goma dique. Perforaciones endodónticas. En ese caso también está indicado que hacer el alargamiento coronario o conductos colaterales situados en la proximidad al fondo del surco, o sea, coronalmente, no apicalmente. En esos casos de perforaciones, etcétera, estaría indicada el alargamiento coronario. Otras indicaciones, la hiperplasia gingival, o sea, estamos hablando del agrandamiento. Luego las coronas clínicas cortas. En este caso también, cuando hay coronas clínicas cortas, la gingivectomía simplemente, o si se da el caso, reitero, con una osteotomía. Fracturas dentarias también, subgingivales que hemos indicado, caries subgingivales que hemos indicado, perforaciones que hemos indicado, reabsorciones radiculares externas. Cuando hay reabsorción radicular externa también se debe realizar el alargamiento coronario. Dientes no erupcionados y erupción pasiva tardía. Entonces, esos casos estaría indicada como hiperplasia gingival el alargamiento coronario. Estás viendo acá, caso de una caries cervical, se ha tenido que hacer, por supuesto, el levantamiento de colgajo, como se está viendo acá, el tejido óseo con una fresita, con irrigación, con refrigeración, la osteotomía y la reposición de colgajo para la restauración. Ustedes ya pueden ver la restauración que está lejos del espacio biológico. En este otro caso, para lograr más retención, igualmente, el alargamiento coronario, ya tenemos los pilares con tejido sano para la restauración respectiva. Las limitaciones. Eso es lo que les decía hace un ratito, la proporción de la corona y la raíz. Cuando la corona ya resulta más que la raíz, entonces ya estaría como una limitación. Debemos analizar muy profundamente para ver si se realiza o no el alargamiento coronario. Luego la exposición de las furcas, igualmente en piezas multirradiculares. Si estamos viendo que va a ser expuesta una furca que a la larga va a tener contraindicación, entonces es preferible también hacer un análisis bastante minucioso cuando hay exposición de furca o vamos a provocar exposición de furca. Un valor estratégico y posición en la arcada del diente. Siempre tenemos que tener en cuenta mucho la posición de la pieza dentaria donde se va a realizar el alargamiento. Necesidades restaurativas posteriores. Claro, el alargamiento lo vamos a tener que ver si es posible para una restauración posterior. Es otra limitación, consideraciones estéticas y fonéticas que hemos indicado, especialmente en las piezas anteriores, superiores e inferiores. La oclusión es otra cosa que se debe tomar en cuenta como una limitación para el tratamiento quirúrgico. La higiene oral posterior correcta. Igual también debemos tomar en cuenta
que el paciente tiene que tener una buena higiene oral para realizar nuestro tratamiento. Es otra limitante. Entonces, la presencia de encía queratinizada que hemos indicado es otra limitante. Cuando tenemos poca encía queratinizada, tenemos que planificar primero la reparación de esa encía queratinizada. Son limitantes, ¿no? Ahora, reiterando acá, resumiendo, perdón, las ventajas: se obtiene una mejor retención clínica para colocar una corona o para servir de pilar de puente. Todo lo que hemos visto anteriormente. Luego, evita la colocación de márgenes subgingivales. Son ventajas. Facilitar la higiene oral también es otra ventaja. Y finalmente, la posibilidad de mayor duración del tratamiento restaurador del diente. Estamos viendo acá un caso, en fin, tenemos que hacer, si se diera el caso, las respectivas prequirúrgicas. Las desventajas: alteración de la proporción corona-raíz, lo que hemos dicho. Si una corona es muy larga en relación a la raíz, ya es una desventaja. Tenemos que analizar bien si es o no es posible. También de ustedes en estas inferiores, por ejemplo, acá lamentablemente ya la relación corona-radicular está desproporcionada, tomando en cuenta que esta corona ya estaría constituyéndose hasta la parte cervical de la encía. La corona resultaría muy larga, la raíz muy corta. Luego, los dientes adyacentes también pierden soporte óseo. Si acá tenemos un alargamiento, vamos a pensar que podemos afectar a esta otra pieza. Luego, la raíz tiene menor diámetro que la corona. Sabemos perfectamente, la corona tiene un diámetro mucho mayor y la raíz tiene un diámetro mucho menor, que son desventajas que se las debe tomar en cuenta en la planificación. El tratamiento periodontal quirúrgico es rehabilitación oral estética. Reporte de caso clínico. Aquí vamos a ver un caso resumido de un paciente. Estos son los autores de este caso que lo estoy presentando. Ustedes pueden ver acá la rehabilitación de dientes que presentan grandes desgastes por atrición. Ustedes saben que el desgaste por atrición hace que la corona clínica vaya desgastándose en la oclusal o incisal, y el diente va achicándose. Con la erosión lo mismo, la fracción que es en la zona de cervical, donde se presenta entre el límite amelocementario. Tiene como objetivo devolver la función y la estética comprometidas. En estos casos estaría indicándose la situación esta del caso clínico en cuestión. En muchos casos es necesario realizar tratamientos periodontales quirúrgicos previos para respetar el espacio biológico y así rehabilitar posteriormente en perfecta armonía los dientes afectados. Aquí se está haciendo mención todo lo que hemos visto en los cuadros anteriores. Entonces, este reporte muestra la técnica y recuperación de un caso con desgastes severos, hemos dicho, de la atrición en los dientes anteroinferiores, el cual se tuvo que someter a un tratamiento periodontal quirúrgico mediante osteotomía, todo lo que hemos hablado, para recuperar la dimensión vertical perdida a través de restauraciones provisorias. Ahí pueden ver ustedes entonces el estado inicial del paciente. Nótese la pérdida de dimensión vertical, muy significativa. Acá en B estamos viendo la atrición, cuánto desgaste ha provocado del tejido dentario. Pueden ver ustedes que ha llegado incluso hasta la cámara pulpar en muchos casos. Entonces, acá que se realiza para el tratamiento del encerado diagnóstico, que es un procedimiento previo a una restauración protésica, evaluando la recuperación de la dimensión vertical perdida. Es como decir una especie de un proyecto que lo vamos a hacer con el encerado diagnóstico, como se ve en esta diapositiva en la que se ve el encerado diagnóstico, lo que vamos a lograr, lo que estamos planificando hacer. Entonces se hace la medición del surco gingival. Tenemos acá muy buena encía queratinizada, insertada.
Estamos viendo acá, se hace la incisión a 2 milímetros del margen gingival con una angulación de 45 grados, como una especie de una gingivectomía de bisel interno. Entonces, en sentido transversal, la incisión del tejido gingival. En B, estamos viendo la separación de la encía marginal. Se ha hecho la incisión, la segunda incisión, la separación del... Acá tienen que tomar en cuenta ustedes que este levantamiento de este colgajo nunca debe ir más allá de la línea mucogingival. No estamos haciendo reposición coronal. No tenemos que jalar este tejido, sino simplemente eliminar esto. Les reitero, se trataría de una gingivectomía de bisel interno. Acá ya estamos viendo la remoción de todo el margen gingival incidido. Entonces, incisión a 2 milímetros, incisión surcal, levantamiento de colgajo no más allá del límite mucogingival y el collarete que debe ser eliminado. Estamos viendo cómo este collarete en la gingivectomía de bisel interno se está siendo eliminado íntegramente. Ahora acá ya el levantamiento de colgajo ya total, pero si ustedes se fijan, esto no está yendo más allá de la línea mucogingival. Acá se ve un buen tamaño, una buena dimensión de la pieza que vamos a tratar para la prótesis. Pero se está viendo también que hay necesidad de hacer una osteoplastía. Hemos indicado que la osteotomía realizamos en la cresta con la membrana periodontal. Pero acá tenemos el tejido óseo que tiene que ser remodelado, la osteoplastía, no osteotomía. También ustedes el uso de un fresado con refrigeración constante, la osteoplastía y finalmente se mide cuánto de tejido tenemos para la colocación, la reposición del colgajo. La reposición del colgajo con, suturas simples interproximales y con ese tratamiento simplemente se ha logrado el alargamiento coronario, pero en toda un sextante, de canino a canino inferior, el sextante 5, se ha tenido que hacer, con lo que hemos indicado, la gingivectomía, en este caso de bisel interno, la osteotomía en algunas zonas y más que todo la osteoplastía para la reposición posterior del colgajo. ¿Por qué no vamos más allá de la línea mucogingival? No es necesario jalar ese tejido. No tenemos que tampoco ponerlo más apicalmente, porque apicalmente ya estamos logrando con la gingivectomía respectiva. Entonces, idealmente a la distancia entre el término de una preparación prepotásica y la cresta ósea alveolar debe ser de 3 milímetros. En lo que hemos indicado está reiterándose 3 hasta 4 milímetros para la rehabilitación protésica. La confección de unas restauraciones provisionales, estamos viendo acá, para recuperar la dimensión vertical y esperar que el tejido periodontal se recupere. Hemos indicado, acá nosotros luego de haberla hecho la gingivectomía de bisel interno, no podemos dejarla así al paciente porque esas encías pueden invadir nuevamente un poco al tejido coronario. Entonces, para eso se hace esta restauración protésica bien confeccionada, bien planificada, de tal manera que la cicatrización tome la forma adecuada que nosotros deseamos para nuestra restauración definitiva, tomando en cuenta siempre la dimensión vertical que se ha recuperado con la gingivectomía de bisel interno. Bueno, acá
tenemos un caso de 2010, un poco pasado, plantea que la madurez de los tejidos periodontales es alcanzada en un periodo entre los 40 a 60 días, como hemos indicado, ¿no? Preferible siempre tomarse un margen de unos 2 meses siempre para la posterior cirugía. Pero en este caso, como se ha realizado una prótesis provisoria, al mes y medio podemos eliminar, esa provisoria está cementada, por supuesto. En este caso, mayormente lo que se utiliza para cementar esto es el Dical, como una cementación provisional, para protección, además de las piezas que hemos tratado, en las que se ha hecho el alargamiento coronario, la gingivectomía, la osteotomía. Entonces, la prótesis que se utiliza, se la cementa. La prótesis está bien adaptada en el modelo, de tal manera cuando se lo coloca en boca, tiene que tener la forma que planificamos para la prótesis definitiva. Entonces, como está con esta prótesis provisional, a los 4 meses fácilmente se puede retirar esta prótesis. Está cementada, les reitero, con Dical. Entonces, se puede nomás eliminar. Vemos qué tal está la cicatrización a los 40 días, y si se diera el caso que se puede ya hacer la restauración, se prepara la restauración definitiva. O si no, se lo vuelve a cementar nuevamente con el Dical hasta completar los 2 meses, o tal vez si fuera necesario un poco más, pero tenemos la facilidad de que el tejido gingival ha tomado una anatomía adecuada, tal cual lo planificamos y tal cual va a ir ya con la prótesis fija. Ese sería el resultado final de una rehabilitación. Conclusión. Muy importante. En cuenta este espacio biológico que nosotros estamos llevándolo más hacia apical, si se diera el caso, pero tomando en cuenta siempre los reparos que hemos indicado, el espacio del margen del gingival a la cresta ósea y además la relación corono-radicular. Todos esos detalles deben ser tomados en cuenta para este tratamiento. Diferentes estudios han demostrado que la pobre adaptación marginal, vamos a ver ahorita, la localización de los márgenes gingivales intraclaviculares profundos, las superficies rugosas de las restauraciones y las restauraciones sobrecontornadas pueden contribuir, aquí yo lo he resaltado con rojo, a la inflamación, pérdida de inserción, profundidad de sondaje y pérdida ósea. Estas 4 cosas las debemos tomar en cuenta para no incurrir en esta situación. La adaptación de la cresta marginal, la localización del margen gingival profundo, las superficies rugosas de la restauración y las restauraciones sobrecontorneadas, para evitarnos inflamación, pérdida de inserción, profundidad de sondaje y pérdida ósea. Acá tenemos las imágenes que ustedes pueden ver. La inflamación gingival asociada con una restauración subgingival. Pueden ver ustedes lo que hemos visto inicialmente también en otras figuras. Esto es lo que se va a esperar como resultado cuando no se toman esos detalles de cuidado. Todo lo que hemos indicado respecto al espacio biológico. Ahora acá tenemos la recesión gingival después de la cementación. Lamentablemente se ha hecho la cementación, seguramente acá no se ha hecho una prótesis provisional para que esto esté completamente bien ya los tejidos de protección periodontal. Entonces se ha colocado y el resultado es esta, lamentablemente, la recesión gingival, que ya va a tener que ser otra cosa ya de un plan de tratamiento posterior por un pequeño descuido. Esto ya podríamos subsanar tal vez con un injerto gingival libre o un injerto de reposición coronal, de acuerdo a los estudios que se realicen. Y aquí estamos viendo
en la radiografía lo que se logra. Ya el tejido óseo también ya afectado cuando tenemos estas situaciones de que este paciente inicialmente va a presentar el tejido de protección, el tejido gingival afectado, pero ya a la larga ya va a tener que ser afectado el tejido de soporte, tanto el óseo como la membrana periodontal, el cemento. Con ediciones periodontales para las restauraciones dentales cerámicas adhesivas, aspectos claves para evitar problemas gingivales. Esto es lo que indicaban estos. Acá tenemos las imágenes. Pueden ver ustedes una gingivitis recurrente asociada a restauraciones indirectas. Ven ustedes la imagen donde las gingivitis que están asociadas, ya podríamos ya nomás mencionar esto como una iatrogenia. Y hemos visto en alguna diapositiva que esto, con buena suerte, se puede lograr que el espacio biológico se restablezca un poquito más apical y se usa. Si no, por caso contrario, esta inflamación ya va a ser crónica, el paciente lógicamente disgustado y vamos a tener que hacer una nueva cirugía, un nuevo tratamiento periodontal. El respeto periodontal clínico, ¿qué significa? Estamos hablando del respeto periodontal. Primero, preservar el espacio biológico. Eso es lo más importante. Siempre el respeto periodontal clínico significa preservar el espacio biológico. Segundo, optimizar el perfil de emergencia y el contorno cervical de la restauración. Tenemos que optimizar eso. Siempre tener en cuenta, si hemos hecho la restauración provisional, en la restauración definitiva ya tenemos que optimizar este perfil de emergencia y el contorno cervical que va a ir siempre evitando las secuelas esas que hemos indicado, como las gingivitis posteriores a la restauración, etc. Y posteriores pérdidas óseas también. Tercero, evitar la manipulación excesiva del margen gingival con hilos de retracción, agentes hemostáticos, etc. Sabemos que el tejido gingival es muy delicado, muy delgadito, entonces siempre cuando hacemos estos tratamientos gingivales debemos tratar de no manipular mucho. Debemos casos, por ejemplo, cuando el protesista la restauración utiliza tal vez de disminución del edema, etcétera, y tenemos que tomar en cuenta todos esos detalles y evitar la manipulación excesiva. Luego, tratar de conseguir una adaptación marginal excelente con o sin preparación del diente. Por supuesto, ¿no? Entonces se debe que el margen tiene que estar en una adaptación excelente para la restauración. Puede ser de prótesis o de operatoria. Luego, evitar el contacto de materiales impregnados durante la cementación, hilos de retracción y un exceso de cemento adhesivo. Entonces, para cementar es preferible no utilizar estos hilos de